Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Es un honor estar aquí con ustedes. Es un gran placer estar en San Salvador, volver a ver a la ministra de Turismo, mi querida amiga Morena Valdés. De verdad, qué gran placer y honor. A todos los demás, pues vamos a obviar los saludos protocolarios porque ya los hemos hecho, y más bien yo quisiera dar las gracias a los panelistas en este foro, en este importante foro que le hemos llamado, bueno, que es parte de la conferencia Las dimensiones de género en el turismo desde un enfoque de cadena de valor en la región del Trifinio, y cuyo objetivo de este panel es profundizar en la caracterización e importancia del enfoque de género en la cadena de valor del turismo y en los avances que se han realizado hasta entonces en los países en el norte de Centroamérica. Me parece muy importante hacer una presentación breve de nuestros panelistas. En primer lugar, quisiera presentarles a Daniela Moreno Alarcón, que la tengo a mi izquierda. Daniela es consultora e investigadora experta en las dimensiones de género en el turismo. Daniela es una investigadora, formadora y consultora chilena-española, especializada en las temáticas de turismo, transversalización del enfoque de género y el desarrollo sostenible, y obtuvo su doctorado en 2017 en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis focalizada, muy interesante, en la política turística de Nicaragua desde una perspectiva de género. Tiene experiencia de más de 15 años en turismo, desde una perspectiva también de género, planificación, diseño y evaluación de proyectos, y ha trabajado para muchas instancias de cooperación internacional. Bienvenida, Daniela. Daniela justamente nos hará la presentación de una importante investigación que estuvo bajo su responsabilidad. También contamos con la señora Leonor Alejandra Selva Flores. Hola, Alejandra, bienvenida. Ella es la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. En abril del 2021, Leonor Selva se convirtió en la primera mujer joven en ocupar el cargo de directora ejecutiva de la asociación de negocios más grandes de la Asociación Nacional de Empresa Privada de El Salvador, la asociación de negocios más grande y representativa del país. Felicitaciones por ello. Ha trabajado como consultora independiente en temas de diseño y formulación de políticas públicas, políticas sociales y relacionamiento público-privado para organizaciones internacionales, diferentes organizaciones internacionales, para la Comisión de Juristas con sede en Suecia, para los gobiernos de El Salvador y Panamá y empresas privadas como Avianca Holdings y otras. Muy bienvenida a este panel. Y finalmente, quiero presentar al señor Giuseppe Nerilli, experto en ambiente, desarrollo sostenible y monitoreo de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo en la oficina de El Salvador. Y para que vean que tenemos un enfoque de género inclusivo, que es uno de nuestros objetivos fundamentales. Experto en ambiente, en desarrollo sostenible y monitoreo para la Oficina de Centroamérica y el Caribe de la Agencia Italiana para la Cooperación para el Desarrollo en San Salvador. Tiene un MBA en gestión de turismo sostenible otorgado por la Universidad para la Cooperación Internacional en Costa Rica. Ha redactado los criterios para la contribución del sector turismo al alcance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Guía para el Turismo Sostenible. Y ha trabajado igualmente con diferentes instancias de cooperación, con diferentes instancias nacionales en el área centroamericano. Bienvenido, Giuseppe. Y con ello y con este objetivo de profundizar el enfoque de género en la cadena de valor de turismo, quisiera darle la palabra
a Daniela Moreno Alarcón para que nos haga una presentación, y Daniela, puedes hacer uso del podio. Sí. Me vaya a caer. Y todos ustedes para poder compartir los principales hallazgos de este informe, pero también para afianzar todavía más la importancia del enfoque de género en el turismo. A lo largo de estos 15 años he tenido la suerte de poder trabajar en muchos países, sobre todo en países de la región, de Latinoamérica, tanto desde un punto de vista desde la investigación como de la consultoría. Entonces, el día de hoy les vengo a presentar este estudio, que es un estudio que tiene como título Turismo con enfoque de género, en la cadena de valor de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Y la verdad que el enfoque de cadena de valor en todos los estudios vinculados con turismo género también es algo relativamente nuevo. Entonces, este informe nos proporciona información muy valiosa para poder continuar con este enfoque de cadena de valor incrustado en las dimensiones de género del turismo en la región. ¿Por qué quisimos hacer este estudio, que tiene fundamentalmente los dos objetivos que pueden ver en el PowerPoint? Cuando comenzó la COVID-19, sí que es verdad que empezaron a surgir los análisis del impacto de la COVID-19 en el turismo de manera muy rápida, ¿no? Entonces estábamos todos y todas en confinamiento, entonces desde mi casa empecé a evaluar todos estos análisis que iban surgiendo. Gran parte de estos análisis no tenían el enfoque de género ni en sus objetivos ni en su metodología. Entonces aquí vino una serie de preguntas que tuve la oportunidad de debatir con mis compañeras de consultorías, como le llamo yo, realmente cuáles iban a ser las verdaderas causas de la COVID-19 en el turismo, pero concretamente en las trabajadoras, ¿no? Sean trabajadoras tanto por cuenta propia o por cuenta ajena, ¿no? Y de qué manera la política turística iba a mejorar de cara a ser más consciente de las necesidades de las mujeres en el centro del quehacer turístico. Como ustedes ya saben, gran parte de las personas que trabajan en el turismo son mujeres, entonces también otra de mis preguntas fue en aquel entonces si las mujeres iban a volver al turismo con la misma mochila de discriminación que sufrían antes de la COVID-19, ¿no? Y ese fue un punto, porque sí que es verdad que antes de la COVID-19 muchos análisis y muchas consultorías donde yo he participado nos hemos dado cuenta que si bien el turismo puede ser un motor de empoderamiento para las mujeres, también hay muchas cosas que ajustar para que esto realmente sea así, ¿no? Y por otro lado, una de las preguntas que surgió durante el confinamiento fue ¿cuál va a ser el impacto en el desarrollo sostenible del turismo propiamente tal? Porque sí que es verdad que cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de esta vertiente económica, de esta vertiente social, de esta vertiente medioambiental, pero muchas veces el desarrollo sostenible del turismo de por sí no es sensible a las cuestiones de género. Y este es otro tema que tendríamos que ir preguntándonos, y fue una pregunta muy que tuve durante mucho tiempo a lo largo del confinamiento de la COVID-19 y tenía muchas ganas de trabajar en el marco de esa pregunta, ¿vale? Entonces, esencialmente, el informe surge de estas necesidades, de estas interrogantes que tuve la oportunidad, en primer lugar, de compartir antes de hacer este informe con CEPAL, en un artículo que hice sobre cadenas de valor turismo-género, pero a nivel latinoamericano, y luego ya vine a trabajar aquí con ONU Mujeres, donde sí que nos focalizamos en la región y podemos hacer un análisis más profundo sobre esta temática. La metodología, a ver, el informe sobre todo evidencia la opinión a nivel institucional, ¿no? Entonces, por eso elegimos a las mejores instituciones que creemos, y que es así, tienen mucha experiencia en planificación y gestión turística a nivel regional, y también de alguna manera han trabajado el enfoque de género
en distintos niveles, ¿no? ¿Por qué les digo que sobre todo el informe evidencia el trabajo a nivel institucional? Porque se imaginarán que durante el confinamiento no pudimos ir a terreno. Y esto también puede entenderse como una limitación del informe, que espero que en un momento dado podamos ir al territorio para preguntarles, como digo yo, a las mujeres de carne y hueso, cuál fue el impacto de la COVID-19 en su negocio, en su trabajo, en su comunidad y en su vida diaria, ¿no? A lo largo del estudio, cuando empezamos a hacer esta revisión bibliográfica y empezamos a darnos cuenta de dos cuestiones claves. A pesar de la importancia del turismo a nivel regional, y esto también sucede a nivel latinoamericano, muy pocas veces se analiza el turismo desde un enfoque de cadena de valor. Por tanto, nos costó muchísimo encontrar información de calidad y actualizada que hable sobre la importancia del turismo desde un enfoque de cadena de valor. Y ya esto, si ya le añadimos el enfoque de género, es todavía más limitada la información que pudimos encontrar. Entonces, esto nos ayudó a desarrollar los guiones de entrevistas de cara, por supuesto, a entrevistar a las personas claves que han participado en este estudio. Respecto a las bases analíticas que ven aquí, lo primero que decidimos hacer fue, en primer lugar, al turismo no hay que añadirle el enfoque de cadena de valor. Esto no funciona así, no es un añadido. Hay que desarrollar realmente en profundidad qué implica analizar el turismo desde una cadena de valor, porque el turismo es una actividad muy compleja. Es decir, por ejemplo, la cadena de valor de la ropa es muy claro, ¿no? Estamos fabricando ropa que al fin y al cabo vamos a vender, ¿no? En el turismo, ¿qué es lo que vendemos? Vendemos experiencia. Entonces la cadena de valor es muy compleja de analizar. No es un producto que podemos almacenar, ¿no? Es un producto que va al día a día, que es muy elástico, que es muy sensible ante circunstancias externas, como fue la COVID-19. Y por otro lado, tampoco hay que añadir a las mujeres en el turismo. Esto implica un análisis muy específico sobre cómo las necesidades de las mujeres intersectan en el turismo y cómo el turismo tendría que proporcionar acciones adecuadas para reducir las brechas de género y para reducir las desigualdades de género propiamente tal. Porque trabajar el turismo con el enfoque de género no es solamente contar cuántas mujeres hay aquí y cuántos hombres hay aquí, no, es analizar el turismo desde un enfoque de género en las distintas fases. Por ejemplo, si pienso esto desde un punto de vista de la planificación de proyectos, es analizar desde el diseño del proyecto hasta la evaluación final de ese proyecto. Es decir, es un análisis muy concreto que se necesitan esfuerzos y se necesita, por supuesto, trabajar en equipo y con organizaciones de alto nivel. Porque sí que es verdad que el turismo a lo largo de sus años se ha posicionado como una actividad diversa, como una actividad plural, pero eso no significa que tenga todas las condiciones para reducir las brechas de género y para fomentar el empoderamiento de las mujeres en el turismo, ¿no? Entonces, no hay que confundir esto. O sea, que el turismo sea diverso y plural no significa que el turismo sea capaz de sostener y de respetar la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y por qué les digo esto? Porque he tenido que evaluar muchos proyectos turísticos en muchos países y desde el lenguaje de igualdad en general no es lo mismo hablar de igualdad de género, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas y que eso hemos trabajado muy bien en este informe, sobre todo en el capítulo sobre el desarrollo sostenible del turismo desde un enfoque de género. Entonces, para mostrarles una idea de cuál es la actual situación de las mujeres en la región, pero también en otros países de Latinoamérica, estos datos los he cogido los he tomado, perdón, de este artículo que hice para CEPAL, que son datos que pude elaborar junto con una compañera que es Camila Quiroz, que ella es una estadística. Entonces, si se dan cuenta, efectivamente, y eso ya todo el mundo lo sabe, gran parte de las personas que trabajan en el turismo son mujeres, es un porcentaje realmente altísimo, ¿no? Y esto también es una puerta de entrada, ¿no? Para tener curiosidad de cómo se gestiona la igualdad de género en el centro del quehacer turístico, ¿no? Aquí podemos ver algunos datos, por ejemplo, de Perú, que es muy alto, Costa Rica también. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar en Costa Rica y ahí también gran parte del mercado laboral turístico está compuesto por mujeres. Ahora bien,
Si vemos este mismo dato de la participación de mujeres en el turismo, sobre todo en el empleo total en alojamientos y servicios, ¿vale? Por categoría ocupacional, que aquí lo vemos muy bien, ¿sí? Nos damos cuenta que también gran parte de las personas que trabajan en cada una de las categorías ocupacionales en el turismo también son mujeres, tanto como empleadoras como empleadas, pero sí que me gustaría parar en la categoría ocupacional llamada cuenta propia y trabajadoras familiares. Y en la región esto sucede. ¿Qué significa trabajar por cuenta propia? La Organización Internacional de Trabajo dice que a esta categoría también se le podría denominar como un empleo encubierto. Es decir, son personas que están en un limbo. No son ni consideradas ni empleadoras ni empleadas. Es decir, trabajo con un contrato. Es decir, ahí tengo un rol como empleada, pero se me denomina como una trabajadora independiente. Entonces, cuando se está en un limbo, ocurre que no tienes acceso a muchos derechos laborales. No tienes acceso, por ejemplo, en algunos países hay una dificultad para que los hombres, si es que existe la baja por paternidad en algunos países, las mujeres tienen problemas para tomar su baja por maternidad, o por ejemplo el permiso remunerado por enfermedad, o la oportunidad de poder acceder a un sindicato o la negociación colectiva. Entonces en el turismo tenemos muchas mujeres que están trabajando bajo esta categoría ocupacional que la podemos llamar por cuenta propia o como trabajo encubierto. Ahora hay otra categoría que son las trabajadoras familiares, es decir, son mujeres que trabajan por cuenta propia en una empresa que está en el hogar de la propia mujer, ¿vale? Y esto también, y hay muy poca investigación en el turismo sobre la dinámica laboral de este tipo de trabajadoras. En el informe nos hemos dado cuenta que en la región hay muchas mujeres trabajando de esta manera, y esto también tiene un poco de trampa, porque cuando vas al terreno, y esto lo digo porque lo vi por ejemplo en Nicaragua, lo he visto en Costa Rica y en otros países de la región, estas mujeres como trabajan en un ambiente familiar, en una dinámica familiar, muchas de estas mujeres piensan que su trabajo es una ayuda, ¿no? Muchas mujeres ni siquiera tienen un salario por hacer ese trabajo, ¿no? Entonces esto es muy interesante de conocer, de explorar más, porque esto tiene que ver con esta necesidad de que tenemos que afianzar el trabajo decente para las mujeres en el turismo. Es decir, cuando hablamos de empoderamiento económico de las mujeres en el turismo, tenemos que hacer un inciso por fomentar más trabajo decente de las mujeres en el turismo. Y ahora, el gran dato, la brecha salarial entre hombres y mujeres en el turismo. A pesar de que somos muchas mujeres trabajando en el turismo, la brecha salarial en el turismo es muy grande. Lo dijo si no me equivoco, el señor de SICA, la brecha salarial en el turismo a nivel mundial es un 14,7%. Este fue un dato que se generó por primera vez en el segundo informe mundial de las mujeres en el turismo de la Organización Mundial del Turismo, donde tuve la oportunidad de participar. Y esto a mí me parece esto un desafío muy potente en el turismo. Es decir, ¿cómo es posible que en un sector donde trabajen tantas mujeres exista una brecha salarial tan grande, ¿no? Y esto nos llega a pensar, bueno, a plantearnos muchas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de contrato tienen las mujeres? ¿Con qué dinámica entran al mercado laboral turístico? ¿Qué está pasando en el mercado laboral turístico? Y aquí queda claro, ¿no? Esta promoción de trabajo decente en el turismo muchas veces no se hace para la mayoría, que serían las mujeres, sino para los grupos de influencia, ¿no? Gran parte de los cargos de liderazgo en el turismo están topados por hombres, ¿no? Y eso no quiere decir que esté esto mal, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que darle una vuelta para generar otro tipo de condiciones para las mujeres. Entonces, ya que les presenté estos datos, hicimos la revisión bibliográfica a nivel regional y aquí pueden leer, recogimos mucha información interesante que sobre todo se generó gracias al programa regional de la Agenda Económica de las Mujeres, que lideró ONU Mujeres durante, si no me equivoco, el año 2003 y 2010 a nivel regional. De hecho, ese programa fue fundamental para terminar mi tesis doctoral en Nicaragua. Y esto es interesante, ¿no? Porque esta información, que es una información absolutamente cualitativa, pero representa un poco la situación que muchas de las trabajadoras turísticas viven
a nivel regional. A mí una de las cosas que más me sorprendió, por ejemplo, cuando estuve en Nicaragua, es que muchas mujeres comparaban su dinámica laboral en el turismo con la maquila. Entonces esto a mí me preocupa como investigadora y como consultora en turismo, ¿no? Me hace plantearme las preguntas qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo tan bien, ¿no? Y de cómo podemos solucionar este tipo de realidades que están enfrentando las mujeres. También otro tema, a nivel regional, hay en muchos contextos hay una paternidad no asumida, que esto hace que la dinámica laboral de las mujeres en el turismo sea todavía más compleja porque los turnos en el turismo son muy intensos. A veces hay mujeres que tienen jornadas partidas, que tienen que ir un rato en la mañana a trabajar, luego tienen que volver por la tarde, y si no tienen una infraestructura de cuidado, si no tienen una red de cuidado, es muy complicado para ellas poder trabajar tranquilas en el turismo. Y ya ni les cuento, a muchas mujeres sí que les ofrecen cargos de liderazgo, pero no los toman porque no tienen una red de cuidado apta para poder tener el tiempo y para poder trabajar con tranquilidad. Entonces, en el estudio, ahí se plantean, esto es como resumen, si vemos el impacto de la COVID-19 a nivel regional, el principal impacto fue la pérdida inmediata de medios de vida, ¿no? A nivel regional, muchas mujeres tienen empresas que podríamos denominarles de supervivencia, son empresas que, por ejemplo, no tienen un plan de negocio, que viven el día a día, que tienen objetivos a muy corto plazo. Entonces, de repente llega la COVID-19 y se quedaron sin ningún tipo de trabajo, sin ningún empleo, ¿no? Y si a esto le sumamos que gran parte de estas mujeres son jefas de hogar, esta situación todavía es peor, ¿no? Faltan estudios para explorar todavía más, por ejemplo, cuál fue el impacto de la COVID-19 de las trabajadoras turísticas que son jefas de hogar, ¿no? Esa es otra limitación que tenemos que mejorar en el futuro. Ahora bien, otro punto, economía informal. Muchas mujeres trabajan en el turismo bajo la economía informal. Y esto es un tema que tenemos que empezar a reflexionar como sector, que nos tiene que interesar, porque las mujeres que están trabajando en el turismo en la economía informal, que son muchísimas, se quedaron de la noche a la mañana sin liquidez en sus unidades económicas, en sus unidades familiares. Y este es un tema que nos tendría que preocupar muchísimo, no porque sea economía informal, sino porque tenemos que darle soluciones a estas mujeres que trabajan en la economía informal. La representación de trabajadoras y trabajadoras en el turismo en la economía informal es importante. O sea, ya no es un secreto a voces. O sea, tenemos que plantearlo, tenemos que investigarlos y tenemos que generar acciones para poder solucionar estos problemas. Ahora bien, si hablamos específicamente del impacto de la COVID-19 en el turismo, bueno, ustedes ya todos sabemos el gran impacto a nivel económico que ha tenido la COVID-19 en el turismo, pero, por ejemplo, muchas mujeres que trabajan como emprendedoras en la MIPYME se vieron totalmente afectadas por la COVID-19. Sobre todo porque antes de la COVID-19 ya tenían un problema de liquidez, de acceder a servicios financieros, ¿no? Ahora, tras la COVID-19, esta problemática todavía existe y es más aguda, porque las mujeres necesitan todavía más apoyo para poder restablecer sus negocios, para poder competir, para poder insertarse nuevamente en esta cadena de valor del turismo. Ahora, las mujeres que trabajan en la economía informal todavía viven más limitaciones, ¿no? O sea, por el hecho de estar en la economía informal, muchas mujeres ni siquiera tuvieron acceso a las ayudas económicas que se dieron durante el confinamiento a las empresas turísticas. Es decir, ellas sí que están viviendo una situación muy compleja, ¿no? Y otro tema vinculado con los servicios financieros, que todavía es una problemática y tendría que estar contextualizada en toda esta en el restablecimiento del turismo tras la COVID-19, es que, por ejemplo, conocer las dinámicas que siguen las mujeres para acceder a préstamos, para acceder a financiación. El año pasado, por ejemplo, estuve en República Dominicana y las mujeres me decían: la única manera de yo conseguir financiación para mi empresa turística es con prestamistas informales, que puede ser un vecino o alguien de la comunidad, que pagan muchos intereses. Hay una dinámica de poder muy importante cuando tienes un prestamista informal. Entonces, esa es una necesidad que también hemos visto a nivel regional.
Para darles una idea a nivel cuantitativa del impacto de la COVID-19 en el turismo, me gustaría presentarles algunos datos que el proyecto Primer Plano de la OMT, donde también trabajé desde el 2021 hasta enero de este año, por primera vez distribuimos encuestas tanto a mujeres como a hombres para saber el impacto de la COVID-19, sobre todo en la vida de las mujeres. Y distribuimos estas encuestas principalmente en Costa Rica, en República Dominicana y en México, porque fueron los países que participaron en este proyecto. Entonces aquí, si se fijan, para el caso de Costa Rica, la pérdida de trabajo gran parte tuvo cara de mujer, o sea, las mujeres fueron las que mayormente perdieron su trabajo, siendo que somos la mayoría, ¿no? La reducción de las horas de trabajo también impactó de manera muy intensa en las mujeres, la reducción del salario también, muchísimo, y gran parte de las mujeres que respondieron la encuesta tienen menos de una vez al mes o nunca de ocio, ¿no? Siendo que están trabajando en una industria de ocio, ellas no tienen ocio para ellas mismas, ¿no? Para el caso de República Dominicana, los datos son parecidos, gran parte de las personas que perdieron el trabajo en el turismo fueron mujeres, la reducción de las horas del trabajo también, la reducción del salario, 57% versus un 45% es importante, y el uso de los ahorros. Las mujeres tuvieron que usar sus ahorros más que los hombres para poder vivir, para poder ir al supermercado, para poder vivir la vida diaria. Para el caso de México, la misma situación. Aquí me gustaría focalizarme en la reducción del salario, 58% versus un 50%, ¿vale? Entonces, a mí sería increíble poder hacer un trabajo similar en otros países para tener estos datos, pero yo me temo que los datos van a ser muy parecidos en gran parte de los países, ¿no? Entonces, cuando planteamos el turismo desde un enfoque de cadena de valor, que esta es una representación adaptada de lo que podría ser una cadena de valor turística en Latinoamérica y el Caribe, nos tenemos que plantear muchas cosas. Es decir, si tras la COVID-19 gran parte de las personas que perdieron el trabajo, vieron reducido su salario, fueron las mujeres, es decir, ¿qué tipo de contrato están teniendo las mujeres a lo largo de esta cadena de valor? ¿Cuáles son las dinámicas o los mecanismos o las razones por las cuales las mujeres trabajan el turismo en cada uno de estos eslabones, ¿no? ¿Quiénes están liderando esta cadena de valor? ¿No? ¿En qué medida la política turística de los países están dando soluciones sensibles al género para que la cadena de valor sea útil para las situaciones que las mujeres están viviendo dentro del sector, pero también en sus contextos, en sus familias, ¿no? Entonces, en el informe aquí pueden ver que teniendo en cuenta esta cadena de valor, lo que está en púrpura, tenemos evidencias que a nivel regional ahí trabajan muchas mujeres en el turismo. Concretamente, por ejemplo, en el año 2019, el 76,2% de las mujeres, o sea, de las personas que trabajan en el turismo son mujeres, ¿no? En Honduras, en este eslabón que es alojamiento y restauración. Para el caso de El Salvador es un 74,8% y para el caso de Guatemala es un 69,53%, es decir, muchas mujeres están en este eslabón. Ahora, ¿qué sucede con el resto de eslabones? Lo que está en azul, tenemos las sospechas, y digo sospechas porque hay que seguir investigando, de que ahí hay más hombres que mujeres trabajando, pero lo significativo es lo que está en blanco. Lo que está en blanco no sabemos lo que está pasando ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos datos. Los datos desagregados por sexo y datos sensibles al género en el seno del turismo son muy escasos. Así también, y también las investigaciones con un enfoque territorial, o sea, necesitamos más información para saber lo que está pasando a lo largo de la cadena de valor. Gran parte de las mujeres que trabajan en el turismo tienen un trabajo muy vinculado con el trabajo de cuidados. Esto también hace que automáticamente se entienda que es un trabajo fácil de hacer, por tanto es un trabajo muy precario, muy flexible. En muchos sitios los trabajos que tienen las mujeres en el turismo son también para afianzar las estructuras familiares, esa norma de género que existe en una estructura familiar. Y en el caso de las emprendedoras, porque aquí también en esta cadena de valor no solamente hay mujeres contratadas, sino que hay emprendedoras, las mujeres tienen un problema, ya les dije, la financiación, que no les permite competir en el turismo, ¿vale? Porque si no tienes los recursos que necesitas para competir,
necesitas dinero para poder hacer eso. Hay una falta de red importante. Y hay una falta de formación y educación, ¿no? Las mujeres tienen problema para acceder a la formación y a la educación por muchos factores. Uno de estos temas es la falta de tiempo, ¿vale? Entonces, para poder dar soluciones en clave de cadena de valor, y esto también me gustaría afianzar, perdonar, una de las acciones más concretas que encontramos al nivel regional, porque sí que es verdad que en los 3 países del Triángulo Norte, gran parte de la política turística no incorpora el análisis de género, ¿vale? Eso es un reto que hay que mejorar, por eso estos estudios son muy importantes para informar a la política turística, pero la acción más concreta que encontramos a nivel regional es esta carta de entendimiento entre el SITCA, la COMCA y la SICA, que tiene estos 4 puntos que son fundamentales. Ahora bien, lo interesante sería saber qué presupuestos se están manejando ahí para llevar a cabo acciones concretas en el marco de turismo género. Y también sería interesante que pudiesen compartir la evaluación, porque yo sé que esta carta de entendimiento lleva 1 año y medio, mucho tiempo, entonces sería interesante saber esto. Entonces, me quedan 5 minutos, tengo muchas cosas que contarles. Entonces, para dar soluciones en claves de cadena de valor, decidimos hacerlas en el marco de test trayectorias, ¿vale? Que son donde ponemos son bolsas, donde vamos poniendo las acciones para que estas cadenas de valor turísticas sean fuertes desde un punto de vista de género. La primera trayectoria, que es la económica, trata sobre cómo le vamos a añadir valor a los productos turísticos que generan las mujeres a lo largo de la cadena de valor, es decir, los instrumentos, capacitación, formación, todo lo que necesiten. Luego la parte social, concretamente nos vamos a focalizar en derechos laborales, ¿vale? Y en el tema del medio ambiente, que me gusta mucho, es cómo vamos a proteger el medio ambiente a través del turismo, teniendo en cuenta el liderazgo y las ideas de las mujeres. Entonces, si vamos a la primera trayectoria económica, y aquí me voy a focalizar en 2 o 3 recomendaciones. Primero, desarrollar servicios financieros para las mujeres, un reto, porque a pesar que el turismo es una de las actividades más importantes a nivel regional, no hay instrumentos focalizados o son muy pocos focalizados en el turismo. Estos instrumentos financieros tienen que tener en cuenta la dinámica del turismo. El turismo es una actividad compleja. Aquí no vendemos pan, vendemos experiencias, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta las voces de las mujeres para poder hacer esto. El tema de las acreditaciones turísticas. Muchas acreditaciones y certificaciones turísticas se desarrollan sin tener en cuenta las necesidades de las mujeres. Por eso hay muchas empresarias que no pueden tener una certificación porque no tienen ni el recurso y porque es muy difícil acceder teniendo en cuenta sus realidades, ¿no? Y lo otro, el tema de los presupuestos. Necesitamos presupuestos para poder desarrollar lo mejor posible los productos turísticos sensibles al género. Trayectoria social, derechos laborales. Hay que desarrollar, y aquí voy a destacar esta solamente porque no tengo más tiempo, tenemos que desarrollar un plan de reactivación del turismo teniendo en cuenta el impacto de la COVID-19 en los trabajos que hacen las mujeres en el turismo. Esto es muy importante porque si no vamos a seguir haciendo lo mismo. Tenemos que avanzar y esto es muy importante para la cadena de valor. La cadena de valor es como el esqueleto del turismo. Entonces tenemos que ver qué está pasando con cada uno de estos huesos que conforman el esqueleto turístico. Y haciendo esto va a ser posible llegar a buen puerto. Ahora bien, trayectoria medioambiental. Aquí esto es un reto totalmente. Yo creo que aquí tendríamos que inyectar a estos productos turísticos que están siendo elaborados por las mujeres temas importantes, economía circular, economía azul. Las mujeres tienen un rol con el tema de la protección medioambiental muy poderoso y esto tenemos que sacarle provecho e incorporarlos en las cadenas de valor, ¿no? ¿Vale? Y ya termino. Entonces, los mensajes claves que me gustaría afianzar hoy día, en primer lugar, la importancia del enfoque de cadena de valor en el turismo, ¿vale? Adjuntar esto a todo el marco analítico de turismo y género es muy relevante. Tenemos que incorporar también a las mujeres que trabajan en la economía informal, me gustaría insistir en esto, es muy relevante. Tenemos que tener también afianzar una mejor articulación a nivel territorial, ¿vale? Ir a las mujeres, preguntar, incorporar sus necesidades. Tenemos muy pocos datos desagregados por sexo y la articulación territorial nos va a permitir tener esto.
Y también tenemos que afianzar política turística que sea amigable, que sea sensible al género, porque, miren, hasta las mejores intenciones van al infierno. O sea, yo he visto mucha política turística que solamente añaden mujer, hacen 2 actividades y a veces el resultado es mucho peor, o sea, fortalecen todavía más las desigualdades de género. Por eso es necesario hacer este tipo de investigaciones para informar la política turística. Y lo último, hay que incorporar también como categoría de análisis la violencia contra las mujeres. En el turismo hay violencia, hay acoso sexual en el turismo y hay mucha trata de mujeres en el turismo. Y esto es un tema que tenemos que incorporarlo en los futuros estudios de cadena de valor, turismo y género. Y bueno, con esto me despido. Muchas gracias por vuestra atención y espero vuestras preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Aquí la esperamos. Seguimos. Y vamos a seguir profundizando en este tema con nuestros comentaristas, tanto con Leonor como con Giuseppe, pero me gustaría empezar con una pregunta con Daniela. Muchísimas gracias, es una investigación interesantísima, además que nos abre diversas avenidas para profundizar en diversos temas que son sumamente importantes. Para mencionar uno, el último que indicaste sobre la violencia contra las mujeres, que lo vivimos de manera muy fuerte en nuestros países. Por darles un ejemplo, hace poco en Honduras nos dimos cuenta que en las Islas de la Bahía, en Roatán, los niveles de trata han aumentado increíblemente y es una zona eminentemente turística. Entonces sí creo que esas avenidas que nos planteas como recomendaciones para profundizar son fundamentales, son necesarias y las vamos a tomar como instituciones, como cooperación para ver cómo profundizamos en ella con tu apoyo, esperamos. Pero yo tenía unas preguntas que van en esa línea. Una pregunta para ti, Daniela, en específico. ¿Cuáles aspectos sería necesario profundizar? Un poco lo decíamos, en las futuras iniciativas de investigación para tener una sólida base necesaria al diseño de políticas públicas y proyectos de desarrollo que impulsen las empresas turísticas lideradas por mujeres. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, yo creo que, en primer lugar, desde un punto de vista metodológico, a mí, o sea, esto es como la carta al Papá Noel, ¿no? A mí me gustan mucho los estudios comparativos, en primer lugar. Yo creo que aquí a nivel regional sería una excelente idea, por ejemplo, hacer estudios comparativos de los países que conforman la región del Trifinio para poder también extraer lecciones aprendidas y para poder ver qué es lo que funciona bien en un sitio y qué es lo que no podría funcionar muy bien en otro sitio, porque ya sabemos que el análisis de género no es una receta que es copiar y pegar, no hay que contextualizarlo. Entonces, desde un punto de vista de líneas de investigación, yo estoy, y tengo que reconocerlo, estoy muy obsesionada con los datos desagregados por sexo y datos sensibles al género, que es fundamental en el turismo, porque si no tenemos datos, ¿cómo vamos a explicar cómo se ve una cadena de valor del turismo desde un enfoque de género, ¿no? Sobre todo necesitamos datos cuantitativos, pero yo defiendo mucho el dato cualitativo, porque si no tenemos el dato cualitativo no vamos a poder interpretar el dato cuantitativo, ¿no? Entonces es muy interesante, sería como desarrollar investigación para informar a la política turística cuáles serían los mejores datos que tendrían que elaborar para poder tener una mejor idea de cómo se ve la cadena de valor. Otro tema que lo dije en la charla, hay que ir a los territorios, ¿no? Porque si estamos trabajando sobre todo en el marco del empoderamiento económico de las mujeres, esto no es solamente ganar el ingreso, ¿no? Sino que también es acceder a recursos que como mujer no tengo acceso, ¿no?
sabemos también que el empoderamiento económico de las mujeres también tiene mucha relación con este empoderamiento político, ¿no? La manera en que yo decido cómo quiero decidir y cómo lo quiero llevar a cabo, ¿no? Eso también sería interesante hacerlo en el seno del turismo. Y lo otro, que es lo que llevo trabajando muchísimos años, es hacer un fortalecimiento institucional para las instituciones turísticas, para que también sean capaces de poder desarrollar este tipo de estudios y sobre todo llevarlo a la práctica, ¿no? Para que también quede para que también sean sostenibles los procesos, ¿no? Esto no es llegar a hacer una investigación y me voy, ¿no? Esto tiene que haber un proceso para que para que la gente absorba la información y para que luego puedan rodar por sí solas, ¿no? Los procesos. Y el tema de violencia. O sea, la categoría de análisis violencia contra las mujeres en el turismo es relativamente nueva. El tema de la trata, por ejemplo, siempre se ha trabajado en el turismo, pero muy vinculado a los derechos de la infancia. Pero hace muy poquito que estamos trabajando también este tema teniendo en cuenta a las mujeres, ¿no? Y en el turismo, el llamado turismo sexual, por ejemplo, está muy vinculado con la trata de mujeres, niñas y niños. Y este es un tema que está en pañales todavía. Y el sector privado tiene un rol muy interesante. Por ejemplo, me voy a ir a Asia. Hace muy poco trabajé con el Banco Mundial en Filipinas y generamos unos estándares contra la violencia sexual de las mujeres junto con el sector privado. Y que el sector privado va a empezar a incorporar y que va a estar en toda la certificación que el sector privado tenga que seguir. Pero eso fue un trabajo muy en detalle, porque tuvimos que tener muchos encuentros con el sector privado, hay mucha desinformación también, pero bueno, son líneas analíticas que yo creo que son fundamentales a la hora de establecer esa conexión turismo y cadena de valor. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Como podemos ver, Melit e instituciones aliadas tenemos un gran trabajo por delante, un gran trabajo investigativo. Evidentemente, la creación de datos es fundamental, pero también es una de las grandes debilidades de nuestros países, la producción de una data desagregada por sexo, y no solo, como decía Daniela, cuantitativa, sino con los respectivos análisis cualitativos. Pero muchísimas gracias. Voy a pasar ahora a Leonor y a Alejandra con algunas preguntas, a Leonor, Alejandra y a Giuseppe, con algunas preguntas que ellos nos van a comentar acerca del estudio. Y voy a empezar contigo, Giuseppe. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus primeras reacciones frente a los hallazgos del estudio? ¿Qué acciones que promueven el desarrollo sostenible se encuentran realizando en la región como cooperación italiana? ¿Y cuál es su vinculación con la promoción de la igualdad de género? Adelante, Giuseppe. Gracias. Buenos días a todos y a todos. Primero quería agradecer por la invitación y la inclusión, ya que, bueno, nosotros estamos muy orgullosos de financiar este proyecto y la fase primera de la que este estudio ha sido uno de los productos. Seguramente la licenciada ha abierto una avenida de desigualdades y de iniquidades que en realidad sabemos, quien se ocupa de turismo sabe muy bien que existen y sabemos muy bien también que hacen falta datos, ¿no? Los observatorios de turismo son completamente inadecuados ya porque lo que miden es solo, digamos, medidas económicas, ¿no? Y esto para la complejidad del turismo y para la complejidad que se añade a través del turismo sostenible, porque la sostenibilidad añade más complejidad a la que ya existe para el turismo, pues hace que esos datos pues sean completamente insuficientes, ¿no? Para interpretar qué es lo que está pasando. Yo creo que nosotros deberíamos un poquito profundizar, ¿no? Sobre el concepto de turismo sostenible, el marco referencial de turismo sostenible, para que esa palabra, para que la palabra sostenible no quede como un adjetivo, ¿no? Sino que tenga un marco de referencia, porque hay marcos referenciales internacionales muy interesantes, como el Consejo Global del Turismo Sostenible o la Biosphere Responsible Tourism o la misma certificación costarricense, que son
muy interesantes y que abarcan, por un lado, directamente el problema de la mujer, de las desigualdades, y por otro lado, indirectamente, porque también lamentablemente hay otras desigualdades que tocan pueblos indígenas, por ejemplo, o la vulnerabilidad de los jóvenes, tanto hombres como mujeres. Entonces yo creo que sería muy importante y nosotros estamos dispuestos tranquilamente a colaborar con el proyecto, como hemos hecho siempre, para enmarcar, ¿no? Para abarcar esa condición de sostenibilidad. Otra cosa muy interesante que yo creo que emerge del estudio de la licenciada es el problema de la cadena de valor, ¿no? El turismo tiene una cadena de valor que es o sea, tiene miles de derivaciones, ¿no? Entonces esa cadena de valor es importante. Por un lado es un problema, ¿no? Abarcarla. Por otro lado, nos ofrece más oportunidades, ¿no? Nos ofrece más oportunidades porque en el empoderamiento de la mujer no tenemos que hacerlo solo necesariamente en el mercado directo del turismo, sino que podemos trabajar, por ejemplo, en la producción de insumos, ¿no? Antes la ministra hablaba de turismo gastronómico, ¿no? O también el embajador estaba hablando del café, ¿no? Entonces son insumos que van a ser importantísimos para el desarrollo del turismo y que necesitan que personas capacitadas se queden haciendo ese tipo de trabajo, mantengan lo que podemos llamar identidad, ¿no? Del turismo. Entonces nosotros tenemos varios proyectos, como había mencionado también el embajador, tenemos varios proyectos tanto en la zona como en otras regiones, en los que nos ocupamos de turismo y nos ocupamos justamente del empoderar a los actores, ¿no? Que tienen que trabajar en los varios aspectos. En particular en el Trifinio está por empezar un proyecto de capacitación agrícola que sería importantísimo justamente para ese trabajo del turismo gastronómico, de la identidad gastronómica. Otra cosa muy importante, yo creo que hay que, sobre todo en El Salvador, donde tenemos un crecimiento incipiente, ¿no? Del turismo, pues el mercadeo. O sea, la imagen que se ofrece es el turismo que vamos a traer, ¿no? Entonces, si empezamos ofreciéndole al turista que va a poder venir a hacer lo que quiere, pues el turista va a venir buscando hacer lo que quiere, ¿no? Si en cambio se le da una identidad al turismo y pues se le dice aquí vamos a compartir nuestro país con ustedes, entonces las cuestiones se ponen de otra manera. Esto es lo importante para mí de acoplarse a un sistema internacional de turismo sostenible, ¿no? También porque el turismo es una actividad internacional y no puede ser autorreferencial de ninguna manera, ¿no? Entonces tiene que necesariamente acoplarse. Gracias. Bueno, muchas gracias. Giuseppe, vemos que tenemos varios temas y trabajos en común que creo que podemos coordinar de manera puntual, pero también estratégica y efectiva. Me llama mucho la atención y es fundamental tener muy claro, como usted decía, el marco referencial del desarrollo sostenible. Para nosotros también es muy claro tener el marco referencial de la igualdad de género. Ahí los dos marcos referenciales conceptualmente se juntan, evidentemente, pero luego la cristalización y la implementación de estos dos marcos referenciales son nuestro gran reto, creo yo, en un mundo en el que no fácilmente las políticas de igualdad son aplicadas, porque como todo derecho conlleva un poco más de trabajo. Entonces, en ese sentido, trabajaremos juntos seguramente. Y Leonor, un poco en la misma línea, ¿cuáles son sus primeras reacciones frente a los hallazgos de este estudio tan interesante? Y además, ¿qué acciones puntuales se están realizando desde el sector privado que acompañan el desarrollo y consolidación de las mujeres? ¿Y qué visión estratégica de corto y mediano plazo tienen al respecto? Bueno, muchísimas gracias. Justamente una de las cosas, ayer que estaba leyendo el informe, una de las cosas que me sorprendió gratamente es que se visibilizó un tema que creo yo que para nosotros en el sector privado es muy importante y en los últimos años
se había dejado de hablar o no estaba tanto en la agenda pública, que es la formalización. Porque, ojo, no solo es un tema, obviamente, tradicionalmente el sector privado siempre lo había abordado del tema de competencia desleal, ¿no? Y de la contribución en general, la contribución social, que hay una gran diferencia entre la economía informal y lo que aporta el sector formal para el mantenimiento de infraestructura, del funcionamiento social, de la inversión pública, etcétera. Pero en políticas públicas, digamos que la mayoría de problemas tiene 10.000 problemas y uno trata de identificar nodos que son detonantes. Y para nosotros, en los últimos años, hemos sido muy enfáticos en que la formalización es un detonante de desarrollo y de inclusión. O sea, particularmente, creo que nos tocaba a nosotros recordar que quienes están en el sector informal, más que criminales, son víctimas o son personas que están naturalmente desprotegidas. No tienen seguridad social, no cotizan. Y en el tema de género, las mujeres que están en el sector informal, ya sea como dueñas de negocios o emprendedoras, o como empleadas, igual están en una situación de doble vulnerabilidad. Y por eso es que para nosotros sí ha sido parte de nuestra agenda y particularmente también mía, mucho el tema de la formalización y sobre todo de concientizar e incentivar la formalización en las mujeres. ¿Por qué? Obviamente como empleadas, ya lo dijiste tú, no están sujetas a relaciones contractuales estables, son víctimas de acoso, de discriminación sexual y violencia de una forma mucho más agresiva que en el sector formal, pero también como dueñas de negocios quedan invisibilizadas. Me gustó mucho justamente que mencionaras un fenómeno que nosotros advertimos. En El Salvador, la mayoría de pymes son negocios familiares. Pero hay una gran diferencia en un negocio familiar formalizado y uno informal. Entonces, a veces, justamente, la mujer para empezar cree que está contribuyendo a algo de la familia y no parte del negocio. Pero aparte, es que el negocio es de nadie, o ciertamente por default termina siendo del hombre, pero no por una decisión de quién lleva el negocio. Quien lleva el negocio, y eso nosotros lo hemos visto trabajando mucho con pymes, es quien lleva el negocio, la jefa del negocio es la mujer, es la madre de familia. Quienes inviertan también más tiempo suelen ser las hijas, pero hay que hacer el caveat que cuando nosotros hablamos de formalización no solo es que tributen, es formalizaciones. ¿Quién es el dueño de la propiedad donde está el negocio? Entonces, a veces el hombre termina siendo el titular del negocio, pero por default, porque no hay claridad, por ejemplo, en los derechos de propiedad. Muchísimo, algo que nosotros enfatizamos mucho es las marcas. Las mujeres no piensan que las marcas, sus nombres son propiedad que pueden capitalizar. Entonces, mucha de nuestra concientización ha ido a formalizar y formalizar en etapas, como digo, esa formalización integral de que entiendan que el nombre que le pusieron al hotel, a la pupusería, es capital, que registren sus marcas. También el tema de, obviamente ahora con branding personal de redes sociales, eso también es capital. Entonces, concientizar a las mujeres de que esas cosas no son gratis ni son apoyos al negocio, sino que realmente son activos. Y desde el punto de vista de hecho, uno de los puntos de venta que nos sirve mucho, porque obviamente hay que decirlo, no es un tema de legalizar, y creo que aquí se han equivocado las políticas públicas, que dicen las instituciones, dicen, no, es que nosotros estamos ofreciendo programas donde les ofrecemos a mujeres y hombres que les hacemos el trámite legal. Y el problema es que la decisión de formalizarte o no es un tema legal, porque el tema legal no es un costo de entrada muy alto, no es el trámite quien va a la Hacienda a inscribirme lo que a mí me cuesta, es que en mi contabilidad me haga sentido formalizarme mes a mes. Entonces, un poquito ese proceso, como ellas, como las dueñas de negocios, que creo que si se formalizaran, se visibilizara que son mucho más, o sea, que hay muchos más liderazgos de negocios turísticos y de todos los sectores de los que ahorita se visibilizan. Y desde el punto de vista de empleadas de los sectores turísticos, hay que decirlo que también hay evidencia concreta. La brecha salarial en El Salvador,
la general, la que dicta la DIGES, dice es 14.2%, pero cuando yo veo los empleados formales del sector público y sector privado, según los datos del Seguro Social, la diferencia es el salario promedio de mujeres es $670 y el de hombres es $677. Es decir, la brecha salarial en el sector formal es menos del 1%. Es en el sector informal, ya sea en estas contrataciones, ya sea la gente informal que vive de supervivencia del día a día o los trabajadores independientes. Que también nosotros abogamos, y eso sí creo que es una discusión macro que aquí ha estado bastante estigmatizada y que impacta al sector turismo. Si queremos que la contratación tradicional con todos los derechos siga siendo la norma, tenemos que entender que hay ciertos sectores donde la dinámica económica requiere que para ser competitivos se permita la flexibilización laboral. Precisamente por lo que tú decías, no todo el sector turismo opera con horario de 8 horas, 40 horas a la semana. Y entonces ahorita tenemos un régimen tan rígido que por default, si mi modelo de negocios no encaja en eso, a veces por default es que se cae en, bueno, entonces mejor las contrato por prestación de servicios, porque eso me permite la flexibilidad que el régimen laboral no me permite. Y eso pasa en varios sectores, pero ciertamente en seguro. Entonces, más bien, si nos abriéramos a la idea de regular la flexibilidad laboral de una forma más amplia, permitiríamos incluir, generar mejor cobertura para esquemas no tradicionales de trabajo que cada vez más son la regla y no la excepción. Y tercero, creo que hay una ventana de oportunidad con el último tema que tú mencionabas y que nosotros también en ANEP estamos trabajando, es que el gobierno de El Salvador ratificó este año el convenio 190 de la OIT contra el acoso y la violencia en el espacio de trabajo. Ahí lo primero que a mí me gusta recordar es un convenio que protege a hombres y mujeres, porque hombres y mujeres pueden ser víctimas de acoso, y eso también es por un tema porque a veces la desinformación puede elevar el costo, o sea, puede hacer que parezca que es más complicado contratar a una mujer que un hombre. Y segundo, entonces creo que hay una ventana de oportunidad para sensibilizar, y sensibilizar inteligentemente, de establecer que lo que yo estoy quitando son barreras para que tanto hombres como mujeres exploten su potencial. No estoy ayudando a las mujeres porque pobrecitas o porque necesitan ayuda extra, no. Es porque estoy removiéndole barreras para que cualquier individuo pueda explotar su potencial como quiera. Y segundo, yo plantearía particularmente en turismo, justamente lo opuesto. Yo reconozco, por ejemplo, creo que es un mérito de los países del Triángulo Norte, que no hemos hecho una industria del turismo sexual. Eso digamos que hay que decirlo. Ninguno de los tres países, sé que en los tres países pasa, pero ninguno se caracteriza por eso, digamos, ninguno, ese es su branding. Creo que eso no solo hay que continuarlo, pero creo que también hay que darle la vuelta. Nosotros nos podemos volver cada vez más las mujeres solteras, mujeres con ingresos europeos, o sea, anglosajonas, son consumidoras directas del turismo y quieren viajar a lugares donde se sientan seguras, donde se sientan cómodas. Entonces, esa incluso puede ser un nicho interesante, no solo para proteger a nuestras trabajadoras del sector turismo, sino decir, este es un branding, esto es un diferenciador. Somos un país donde puedes venir y tener todas las aventuras que quieras, siendo mujer, soltera, acompañada o como quieras. Muchísimas gracias, muy interesante su reflexión, Leonor. Evidentemente la formalización es vital, tal como usted lo decía, al igual que la flexibilización laboral, regulándola adecuadamente, evidentemente. Y muy interesante este último dato de la demanda de turismo por mujeres. Mujeres, digamos, del primer mundo, del segundo mundo e incluso del tercer mundo, que ya tienen otra visión y otra concepción
y que lo que buscan, entre otras cosas, es un trato digno, igualitario, una no violencia, una vida libre de violencia, sobre todo en su destino turístico y seguridad. Y eso valida lo que estamos haciendo justamente en este panel, que es analizar y profundizar sobre el enfoque de género en la cadena de valor. Pues yo tengo una última pregunta para ambos y vamos a empezar con Giuseppe. Es la misma pregunta y es la siguiente: ¿cuáles serían las alianzas estratégicas que esperan consolidar en espacios como este foro en función de un mejor posicionamiento de las mujeres a lo largo de la cadena de valor de turismo? Bueno, gracias. Sí, hemos estado hablando de las miles de oportunidades, ¿no?, que ofrece el turismo, y yo creo que este tipo de conferencias puede ser muy importante justo para profundizar en esa cadena de valor y ir a buscar todos esos sitios en donde las mujeres son importantes y que es importante que sigan siendo importantes en su sitio, ¿no? Porque uno de los problemas del turismo es que ofreciendo una especie de trabajo fácil, pues todo el mundo trata de ir a trabajar con el turismo, ¿no? Entonces hay que hacer de manera que los beneficios se repartan a lo largo de toda la cadena del turismo y no se queden solo, ¿no?, en el primer eslabón, que es el que directamente trabaja con el turista. Entonces yo creo que con todos los participantes, pues lo importante es empezar a hacer grupo, ¿no?, que cada uno haga su parte en la identificación de esta cadena de valor y en la identificación de los saberes, de la importancia de las mujeres en todos los sectores que están por detrás, ¿no?, del trabajo turístico, y que es importante mantener. Si ustedes se fijan en lo que pasa en los destinos que están muy desarrollados turísticamente, es que se ha perdido completamente la identidad, se ha perdido completamente los saberes que estaban detrás, se han perdido las tradiciones, se han perdido muchísimas cosas, y eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido, porque entonces no tiene sentido perder su propia identidad por obtener una ventaja económica, ¿no? Entonces yo creo que las alianzas deberían ser justamente en el profundizar las cadenas de valor hacia todos los sectores que se puedan ir beneficiando. Si yo en una habitación de hotel, por ejemplo, el tapiz hecho por la cooperativa de mujeres, la sábana decorada por la cooperativa de mujeres, la comida producida, no solo cocinada, sino producida por cooperativas por decir empresas familiares o lo que, pero de hacer de manera de que cada uno pues mantenga su identidad, no tenga que desnaturalizarse, porque muchas veces, y como ya se decía, ¿no?, gran parte del trabajo en el ámbito turístico está hecho por mujeres, pero son todos trabajos de bajo rango, y esto es otro de los problemas, porque si no sería una oportunidad, ¿no?, el hecho de que gran parte de las mujeres trabajen en el turista, pero el problema es que esos trabajos son de bajo rango, ¿no? Entonces lo que pasa es que muchas veces se deja la parte de identidad, se desnaturaliza la mujer para ir en pro de un trabajo fijo, y aquí volvemos también al problema de la informalidad y de la flexibilización necesaria, sin caer en la precarización y etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchos retos por delante, y yo creo que las alianzas tienen que ser a 360 grados. El turismo y el turismo sostenible unen dos complejidades a las que se añade la complejidad de la relación, del papel que juega la mujer en la sociedad, y entonces pues tenemos que trabajar 360 grados seguramente. Sí, quizás yo identifico 3 áreas concretas que nos encantaría y que estamos abiertos para trabajar. El primero, partiendo de lo último que mencionaba, el convenio de la OIT. Hay mucho trabajo de sensibilización que hacer, de educación y de un diálogo constructivo. Particularmente creo que la idea de tender puentes en que nos veamos el sector privado sí es un sujeto obligado, pero sobre todo es un actor al que le conviene y hay que sensibilizarlo, pero también hay mucho potencial ahí. Nos encantaría trabajar eso.
y de hecho en el Salón de la Par hay algunas organizaciones aliadas que también están teniendo un evento de la mujer ahorita con las que estamos hablando sobre eso. La segunda partiría de lo que tú decías, y yo ahí le voy a dar un saltito al tema del escalamiento. Hay muchos productos locales y por ejemplo en El Salvador hay muchos municipios que se caracterizan por la producción local de bienes específicos. Creo que lo que falta trabajar es asesoría técnica en que desarrollen un producto que sea atractivo para mercados y consumidores que compran más, por ejemplo, para el mercado europeo, que sí requiere una estética diferente. Y hay experimentos, por ejemplo, en México muy exitosos de sí es el trabajo artesanal, pero con una estética que sea atractiva, que sea moderna, que se trabaja con diseñadores. Ese tipo de proyectos creo que serían interesantes para el desarrollo local y particularmente porque la mayoría de artesanos son artesanas. Así que creo que hay mucho potencial. Y el tercero, creo que aprovecho que esto es un foro regional para mandar un reto que es un poco más de largo plazo. Tanto El Salvador como Honduras y al margen, independientemente de las decisiones políticas que lo atañen, están haciendo una apuesta por mercados asiáticos, ¿no? El Salvador se entiende que está en una negociación por un tratado de libre comercio con China, está abriendo un montón de embajadas en el mercado asiático. Honduras también más o menos ha iniciado que van a sacar esa carrera. En el sector turismo, el sector asiático también es un consumidor, o sea, el consumidor chino es un consumidor de turismo, pero es turismo regional. Ellos no van a venir a El Salvador solo por El Salvador o por Honduras solo por Honduras o por Guatemala solo por Guatemala. Ellos nos van a ver como región y ahí hay suficiente tiempo y una buena oportunidad de desarrollar una oferta turística integral que requiere mucha encadenar toda la cadena de valor a nivel regional, etcétera. Clasificación de las identidades para que toda la región pueda visitarse, ¿no? Con provecho, con la experiencia memorable, ¿no? Que requiere el turismo. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres expertos que hemos tenido en este panel. Muchas gracias, Daniela, por esa importante investigación que nos abre más bien más inquietudes, más desafíos y más retos de entendimiento cualitativo. Y yo creería, Miriam, si está por acá, que se puede encontrar en la página web de ONU Mujeres esta investigación para quien quiera profundizar y leérsela detenidamente, que es sumamente interesante y entretenida. Y muchísimas gracias, Leonor y Giuseppe, por sus intervenciones y sus comentarios. Yo conozco poco del sector turismo, pero me siento apasionadísima en este momento. Es sumamente interesante y además definitivamente es una entrada económica muy fuerte para nuestros países. Tenemos que apostarle a ese sector con esos marcos referenciales que ustedes ya indicaron y con la debida igualdad y equidad de género. Yo con esto termino y cierro este segmento del foro y pasaríamos entonces a una pausa de café, según entiendo, para luego pasar al debate del siguiente panel. Muchísimas gracias y encantada de conocerles y espero que nos sigamos viendo. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Margarita, nuestra moderadora de este panel. Y tal cual ella lo acaba de mencionar, les invitamos a pasar a una pausa. Tenemos 20 minutos.